días, esto es Mesa Nostrum y vamos a ver Through the Age, una nueva historia de la civilización. Un juego de Vlaada Chaptil, ¿vale? Que lo trae de bueno, ya es un juego que tiene unos cuantos añitos y es la segunda edición, ya que había otra edición un poco más antigua, que creo que era directamente Historia de la Civilización. Y en esta segunda edición, digamos, que es un juego básicamente de civilizaciones, es competitivo, de 2 a 4 jugadores y con una duración bastante larga, aproximadamente pues es una media de 2 horas fácilmente por jugador. O sea que una partida se puede ir fácilmente a 3 horas, así de media con 2 jugadores. Y es un juego en el cual, pues eso, desarrollaremos una civilización desde la edad antigua y a través de diferentes épocas, hasta 3 épocas, bueno, hasta la época 4, pues tendremos que desarrollar nuestra civilización, conocimientos, líderes. La verdad que es un juego bastante complejillo, entre comillas, y la verdad que es uno de los juegos más destacados de la BGG. O sea, es un clásico este juego. Así que vamos a un poco a explicar las mecánicas y cómo se juega. Así que vamos a ello. Bien, pues vamos a la carga con este juego. Lo primero de todo, voy a hacer una mini explicación del setup del juego, ¿vale? Para ir explicando un poquito las fases, ya que el juego tiene pues un montón de reglas y variedades. Pero lo primero de todo es el tablero, ¿vale? No tiene un tablero en sí, ¿vale? Sino que una serie de tableritos. Tenemos arriba del todo el tablero amarillo, que es el tablero principal, ya que en este juego el principal objetivo, bueno, aquí realmente al final de la partida va a ganar aquel que tenga más puntos de cultura, ¿vale? En este caso, este indicador que viene indicado aquí con la lira, ¿vale? He hecho una simulación para 2 jugadores, en el cual pues tenemos el jugador azul y el jugador rojo. Y en el primer track, ¿vale? Que es el principal, es el que va a determinar la victoria al final de la partida, es el de cultura, ¿vale? Entonces tenemos primero un marcador que llega hasta 150 puntos y luego además la ficha por el reverso viene incrementado el valor hasta 150, es decir, a partir de 150 podemos seguir puntuando en este track de aquí arriba. Al final de la partida, ya os digo, el único que va a marcar la victoria es aquel que tenga más puntos de victoria, independientemente de que tengan más tierra, más terreno, más recursos, etcétera. Es decir, el que más cultura tenga, gana directamente. Luego, justo debajo de este track hay otro mini track, ¿vale? Que es el índice, ¿vale? El índice de cultura, que este índice es clave, ya que los puntos que tengamos aquí, ¿vale? Nos irán sumando cada turno. Es decir, subir un índice implica de que si yo tengo un índice, por ejemplo, en +3, significa que al final de mi turno, ¿vale? Siempre voy a puntuar +3 de cultura. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Que contra más alto esté el índice de cultura, supongamos que está en 10, pues esto significa que cada turno iremos sumando 10 puntos, lo cual los índices, ¿vale? Son valores muy, muy, muy importantes en este juego a tener en cuenta, ¿vale? Luego tenemos también un tablero científico, ¿vale? Que representa, pues eso, un poco la tecnología, el tablero tecnológico. Y tenemos igual un track para puntos normales, es decir, a medida que vayamos ganando puntos, iremos sumándolos aquí en este track, que estos puntos los iremos gastando para desarrollar tecnologías. Y igual también tiene aquí debajo otro mini track que representa los índices, que igual que explicamos en el de cultura, que eso significa que contra más avanzado esté el índice, al inicio, o sea, al final de cada turno, cuando tengamos puntos, pues nos sumará siempre un bonus de según donde esté el índice, es decir, que si están 3, pues cada turno sumará +3. Entonces, igual, los índices, tanto este como este, es vital subirlos. Luego también tenemos el tablero de guerra, o de batalla, no me acuerdo el nombre exactamente, en el cual, pues igual, aquí tendremos nuestra fuerza militar. En este caso, pues empezamos ahora con fuerza de 1, ya que tenemos en nuestro tablero un soldado de base, o un edificio que representa un guerrero. Y en este tablero de fuerza igual, este tablero, ¿vale? Nos va a indicar pues eso, la fuerza militar que vamos a tener, ya que muchos de los eventos que condicionan este juego se determinan por fuerza militar. De tal manera que nos interesará desarrollar unidades, es decir, nuestra civilización nos interesará ir desarrollando nuevas tropas, tácticas, y evidentemente, si somos la civilización más fuerte, podemos provocar agresiones a otros jugadores o incluso declarar la guerra, o jugar eventos que nos beneficien para el futuro. Entonces en este track igual, aquí empezamos con fuerza 1, es como también un valor de índice, es decir, todos los guerreros, bueno, no un valor de índice, es un valor que nos irá determinando según la fuerza que vayamos añadiendo guerreros, y en este caso empezamos con 1 porque tenemos un guerrero de fuerza 1. En este caso igual, luego tenemos aquí estos pequeños estandartes que son para tácticas de guerra, ¿vale? Ya que a medida que vayamos evolucionando en el juego podemos ir adaptando tácticas y podemos irlas cambiando a otras tácticas según nos vayan compensando, ¿vale? Para que nuestro ejército sea más potente. Luego aquí, en este tablerito, colocaremos los eventos futuros, aquí los eventos actuales, ¿vale? Los que se puedan ir resolviendo, y aquí los descartados.
Luego aquí tenemos un tablerito en el cual colocaremos la época, entonces vamos a empezar ya por ejemplo un poco con el setup, ¿vale? Entonces tenemos el mazo de las cartas antiguas, que las vamos a barajear. En este caso hay que tener cuidado, ya que vienen cartas para 3 y 4 jugadores también. Entonces en este caso por una partida de 2 jugadores hay que quitar esas cartas. Y preparamos nuestro mazo de época, empezamos con la época antigua, y lo ponemos encima de este tablerito, ¿vale? En el momento que se acabe este tablerito, ¿vale? Van a haber una serie de reglas que nos van a indicar una especie de setup de cambio de ronda, ¿vale? Que va a repercutir en la eliminación de determinadas cartas, líderes, etcétera, etcétera, que lo iremos explicando más adelante. Entonces vamos a empezar, colocamos el mazo de la edad antigua aquí. Luego tenemos un mazo de eventos inicial, ¿vale? Ya que la edad antigua es una época que es... tiene unas reglas diferentes al resto de épocas del juego, ¿vale? Es como una especie de, como de intro para preparar nuestra capacidad, nuestros recursos para cuando empecemos en la época 1, digamos, ya tener un arranque. Y tenemos aquí cartas de evento, que estas son beneficiosas, que son de la edad antigua, ¿vale? Con el reverso de la A. Y aquí robaremos tantas cartas como jugadores más 2. En este caso, cuando vamos a jugar una partida a 2 jugadores, pues serían 2 cartas más otras 2, ¿vale? Estas 4 cartas, el resto las devolveremos a la caja. Estas 4 cartas, lo que vamos a hacer es simplemente, pues eso, las vamos a colocar en este tablerito y se van, perdón, en este no, en este, ¿vale? Y estos serán los eventos que se irán desarrollando cada vez que metamos eventos futuros, ¿vale? Hasta que se eliminen. Ya os digo, son eventos que nos irán beneficiando en la época antigua, nos beneficiarán, pero luego ya según vayamos jugando iremos metiendo eventos que irán beneficiándonos en función de determinadas circunstancias o situaciones. Ahora vamos con el tablero, ¿vale? Así que lo que voy a hacer básicamente es voy a coger otro tablero y así para que lo veáis más cerca, ¿vale? Y así lo explico un poquito. En este caso, bueno, aquí ya tengo el tablero montado y aquí tenemos los cubitos amarillos, ¿vale? En la fila de abajo, ¿vale? En este traje de abajo que se colocan, representan a la población, ¿vale? Es decir, estos son los trabajadores que iremos, nuestra población que iremos pasando a trabajadores disponibles, y a su vez de trabajadores disponibles los iremos convirtiendo en edificios. Es decir, según donde estén, tiene un nombre u otro. Es decir, aquí serían población, aquí trabajadores desocupados, y cuando los coloquemos encima de las cartas de serigrafiados o cartas que vayamos adquiriendo, se convertirán en edificios, ¿vale? Que nos irán produciendo materiales. Además, tenemos un gobierno inicial, empezamos con despotismo, que va a determinar también el número de acciones que tenemos, el número de acciones civiles, que son las blancas, y acciones militares, que son las rojas. Además viene una pequeña secuencia explicada de final de turno, en el cual pues, nos facilitará mucho a la hora de resolver los pasos al final de turno. Luego aquí nuestra reserva como de recursos, es decir, estos recursos los iremos, digamos, moviendo, ¿vale? Es como si representara un poco la riqueza de nuestra nación, ¿vale? Es decir, estos recursos los iremos moviendo según vayamos produciéndolos, y evidentemente estas reservas nos interesa que se llenen, o por lo menos que parcialmente se vayan manteniendo llenas, para no pagar corrupción. Aquí ya tenemos, ya os digo, desplegado el tablero. Entonces inicialmente en el setup ya nos dice, ya viene, bueno, viene sobre impreso ya los cubitos que tenemos que poner. De todas formas viene en el manual, es decir, empezaríamos con un edificio amarillo, 2 de agricultura, 2 en bronce y 1 en filosofía, ¿vale? En este caso ya están representados aquí, estos cubitos que representan edificios. Que aquí me falta un cubo, ahora que me di cuenta. No pasa nada. ¿Vale? Los recursos del juego, bueno, están básicamente delimitados por los cubos, ya que realmente no nos van a hacer falta fichas, muchas más fichas, que básicamente son acciones civiles, militares, población y recursos en general. Y una vez que ya tenemos un poco el mini setup del juego, es decir, que ya tenemos desplegado esto, bueno, y también tenemos aquí un pequeño track que se me ha olvidado ahora comentarlo, ¿vale? El track de la felicidad, ¿vale? Ya que tendremos también que ir consiguiendo que nuestra población mantenga cierto nivel de felicidad a medida que vayamos convirtiéndolos en trabajadores, ya que si en algún momento se nos produce una revuelta, una revolución, pues no obtendremos recursos en la fase de obtener recursos, así que hay que tener cuidado también con mantener felices a nuestra población. Vale, por desgracia, ¿vale? Como ya veis que ocupa un montón, seguramente voy a hacer una partida, o bueno, voy a ir haciendo varios ejemplos como hago habitualmente, explicando las secuencias del juego y un poco todas las acciones que le pueden hacer, y dejando lo que sería el segundo jugador, es decir, el jugador rojo, fuera de plano, ¿vale? Voy a hacer una simulación como que si estuviera jugando, para que veáis un poco cómo se va a desarrollar el tablero, pero en general mi intención es explicaros un poco eso, cómo funcionan las mecánicas en general del juego. Y ya os digo, lo voy a ir explicando a medida que vayan avanzando, como hago habitualmente. Entonces lo primero que hacemos es
en la configuración, como ya hemos dicho, separamos el mazo de la época antigua, el mazo de eventos actuales de la época antigua en función del número de jugadores. Y a continuación empezamos a proceder a preparar el tablero, ¿vale? Tenemos aquí este otro tablerito, ¿vale? Que no he comentado nada, que es el tablero de compra, de mercado, digamos. Voy a echar esto un poquito para acá. Este tablero es donde vamos a ir colocando las cartas, es decir, vamos a empezar nada más la partida, pues eso, rellenando este tablero. Y irán apareciendo cartas, que de momento están saliendo un montón de líderes, y ahora vamos explicando un poquito las cartas primeras. Yo digo, para no generar mucha confusión, pues primero ir explicando cartas y luego ya un poco las mecánicas. Vale, pues en el primer turno, nada más empezar el juego, eso, desplegamos el track, determinamos quién va a ser el jugador inicial, ¿vale? Ya que en función del jugador inicial va a cambiar un poco el inicio del juego. Es decir, nosotros tenemos, según nuestro gobierno, 4 acciones civiles y 2 militares. Inicialmente las tendríamos siempre aquí encima de nuestro gobierno, pero en el paso inicial del juego, el jugador inicial solo va a tener una única acción civil, el segundo jugador tendrá 2 acciones civiles, y en caso que jugáramos a más jugadores, pues consecutivamente, pues ese número de acciones, ¿vale? Entonces, supongamos que el jugador con el que vamos a empezar, que es el azul, fuera el jugador inicial, que realmente solo va a determinar para 2 cosas el jugador inicial. Una, para abrir el juego con acciones, en este caso pues empezaría con una, y luego al final del juego, cuando se dé la secuencia final de juego, digamos, cuando ya tengamos que completar el tablero con la época 4, pues cada jugador tendrá una ronda, o sea, cada jugador terminará su ronda, y si el jugador inicial es el que empieza la ronda última, es decir, es el que provoca final de partida, pues todos los jugadores tendrán su última ronda. Si cualquier otro jugador provoca fin de ronda, se terminará esa ronda en curso y se hará una última ronda empezando por el jugador inicial, ¿vale? Para evitar, pues eso, para, digamos, que todos tengan un último turno extra para intentar arreglar el juego o intentar mejorar la puntuación. Bueno, pues nada más empezar, desplegaríamos este track. En este track hay que fijarse un pequeño detalle. Vienen unas pequeñas esferitas representadas aquí, ¿vale? Que son las acciones. Entonces, las 5 primeras cartas, ¿vale? Nos cuestan una acción comprar una carta, ¿vale? En este caso, el jugador inicial solo puede comprar una de estas 5 cartas. El jugador 2, evidentemente, pues podría comprar o una de nivel 2 o 2 de nivel 1, es decir, aquí ya iría un poco la estrategia de cada uno. Entonces, nada más empezar el juego, la época antigua, hacemos el despliegue, y la época antigua solo se nos permite eso, en el primer turno, comprar cartas, ¿vale? Entonces, con la acción inicial que tenemos, pues podemos comprar cartas. ¿Qué cartas tenemos aquí? Nos encontramos 3 tipos de cartas. Nos encontramos los líderes, ¿vale? Que vienen en color verde. Cartas de acción, digamos, que nos van a proporcionar recursos, habilidades, etcétera, etcétera. Y maravillas, ¿vale? Que las maravillas, pues son eso, como su nombre indica, pues edificios, bueno, pues, por ejemplo, la Acrópolis de Atenas o Stone Age, pues son construcciones que nos van a dar bonus a nuestros índices o a guerra, según esto, si conseguimos desarrollarlas y construirlas. Entonces, una de las reglas principales, por ejemplo, es que los líderes solo podemos tener un único líder, ¿vale? Independientemente de las acciones que tengamos. Es decir, si compro un líder de la época A, ¿vale? Yo ya no puedo volver a comprar otro líder de la época A, ni jugar otro líder de la época A. Esto es para evitar precisamente que pisemos a otros jugadores. Entonces, una vez que elijamos un líder, pues nos tenemos que quedar con él. Entonces, supongamos que, pues, acción inicial, por ejemplo, pago la acción y me voy a llevar, por ejemplo, me voy a llevar mejor a Murabi. Me llevo a Murabi. Y a Murabi es un líder, ¿vale? Que me lo llevaría a mi mano. Y me dice, en tu turno puedes usar una de tus acciones militares como si fuera una acción civil. Esto significa que Murabi puede utilizar una de las rojas como si fuera una blanca, que ahora explicaremos qué diferencia hay. Entonces, en el turno inicial del jugador inicial, pues compra Murabi y se lo lleva a la mano porque no puede jugarlo todavía. Vale, voy a dejar aquí las cartas de la mano para representar, ¿vale? Inmediatamente resolvería, como ya he terminado, me he quedado sin acciones el jugador inicial, pues resolvería fin de turno. Y vamos a empezar fin de turno, ya que incluso la primera ronda se resuelve precisamente para obtener recursos. Y empezamos. Primero, descartaríamos cartas militares sobrantes, que en este caso no tenemos todavía. Ganaríamos tanta ciencia y cultura como nuestros índices, ¿vale? En este caso, como tenemos aquí un edificio en filosofía, aquí aparece un iconito, bueno, voy a enseñarlo mejor aquí que se ve, ¿vale? Como tenemos un trabajador aquí inicial, pues tenemos ya un punto de ciencia en nuestro índice, ¿vale? Que esto ya debería estar aquí reflejado, ¿vale? Lo voy a poner aquí, tanto un jugador como otro. Empezaríamos con
un índice aquí. De tal manera que, nada más empezar, ganaría ya un punto de ciencia. Así que me muevo el track azul y ya tengo un puntito para ir gastando en el futuro. A continuación pasaríamos a, así enfocas, amigo, a corrupción. En este caso, como mi reserva de cubos azules está completa, ¿vale? No aparece ningún número negativo descubierto, pues no tengo corrupción. A continuación pasaríamos a producción de comida. Y ahora vamos explicando un poco cómo funciona el tablero. Pues producción de comida es tan sencillo como tengo dos edificios, ¿vale? Pues cada edificio me va a producir uno de comida. Entonces lo que hago es, de mi reserva general de recursos, cojo dos cubos y los coloco encima de la carta de agricultura, ¿vale? Que van a representar, cada cubo va a representar uno de comida, ¿vale? A continuación pasaríamos a consumo de comida y escasez. Pues aquí igual. Esto está tapado con las casillas amarillas. Lo voy a acercar un poquito más, ¿vale? Si os fijáis, aquí tengo ahora mismo población ocupando esto. Por lo tanto, como tengo esta casilla tapada, no tengo que pagar. Si estuvieran despejadas, pues pagaría uno. Contra más trabajadores, digamos, contra más población convirtamos en trabajadores desocupados o edificios, pues más costes vamos a tener para alimentar esa población. En este caso, pues no tenemos que alimentar población. Y a continuación pasamos a la producción de recursos, que sería, por ejemplo, la producción del bronce, ¿vale? Que tenemos aquí, pues producción de recursos, bronce. Tengo dos edificios, por lo cual cada edificio me proporciona una piedra. Así que cojo dos cubos azules y ya tengo dos piedras, digamos. A continuación pasaríamos a la fase final, que sería robar cartas militares. En este caso, ni hay mazo de cartas militares en la época antigua, ni tampoco tenemos acciones rojas, acciones militares. Y a continuación recuperaríamos todas nuestras acciones. Pues esto es tan sencillo como coger todos los cubos que teníamos fuera, para que el siguiente turno vamos a empezar con nuestras 4 acciones civiles y las 2 militares, ¿vale? Una vez hecho esto, finalizaría el turno del jugador en curso, el jugador inicial, y empezaría el segundo jugador. Nada más empezar el turno, ¿vale? Al inicio del turno, lo primero que tenemos que hacer es, en función del número de jugadores, no sé si se aprecia, hay que eliminar las X primeras cartas. En este caso, para 2 jugadores se eliminan de aquí para acá, 3 jugadores de aquí para acá y 4 jugadores de aquí para acá. En este caso, nada más empezar, eliminaríamos estas 2 cartas, ¿vale? Ya serían fuera de juego. Y a continuación lo que haríamos seríamos desplazar el resto de cartas para que bajen el coste y además el track se vaya vaciando para luego ir añadiendo de una época. Por norma general, en el resto de épocas se completarían cartas, pero en la edad antigua, ¿vale? El primer turno nunca se repone, ¿vale? Es decir, empezaría el primer turno del jugador rojo y en este caso pues haría un poco lo mismo, ¿vale? Él dispondría de 2 acciones por ser el segundo jugador, ¿vale? Pensando que estamos jugando con el jugador rojo, y él podría decidir, pues eso, comprar, por lo que hemos dicho, o una carta de 2 o una de 1, ¿vale? Pues supongamos que dice, venga, pues se va a comprar Confurcio, ¿vale? La compra y se compra Confurcio y se compra, por ejemplo, Tierra Fértil, ¿vale? Con las 2 acciones que tiene, con solo 2 de 1, y se la lleva. Vamos a hacer esa simulación. Inmediatamente, igual, haría su fase de recursos y nos volvería a tocar a nosotros. Es decir, él también nos tendría sus recursillos para ir acumulando y empezaremos nosotros. Y ahora ya sería el segundo turno de nuestro jugador azul, ¿vale? Entonces ya lo que haríamos sería, primero, descartamos cartas de aquí para acá, que en este caso esta se eliminaría, y desplazaríamos estas para acá. 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y ahora sí, ¿vale? Entra en juego, es decir, bueno, miento. Ahora se repone por única y última vez la época antigua, es decir, es la única vez que este mazo se repone, ¿vale? Entonces, reponemos, que es un poco eso, como una especie de intro, y estas cartas ya se eliminan completamente, es decir, ya la próxima vez que tengamos que reponer cartas, se va a reponer con las cartas de la época 1, que en su caso lo que vamos a hacer es directamente, vamos a preparar el mazo de la época 1, vale, aquí tengo ya el mazo preparado, lo voy a barajear un poquito, y ya lo dejaría aquí encima. Además, aquí voy a colocar también el mazo de cartas militares de la época también 1, ¿vale? El mazo de cartas militares viene en un color, pues eso, como grisáceo, y estos son iguales, estos son ya cartas militares, y estas se colocan también encima de este track, o sea, encima de este mini tablerito, y ya es para indicar que ya estamos preparando la época 1. Pues empezaríamos segundo turno, ¿vale? Del jugador azul. Es decir, ya hemos hecho la primera parte, pues vamos a por la segunda. Pues ahora ya tenemos acciones. Ahora ya podemos empezar a jugar de forma normal. Entonces lo que voy a hacer es ir explicando, como siempre, poco a poco todas las acciones para entender. Lo primero que voy a hacer es, voy a aprovechar, por ejemplo, que tengo aquí una maravilla
y la voy a comprar, ¿vale? Como es a coste de una acción, pues lo que hacemos es, todas las acciones que tenemos aquí puestas, pues vamos sacando acciones, pues con una acción civil puedo comprar una carta, por ejemplo, de las que quiera aquí, o podría pagar la que quisiera y llevarme la que quisiera. Líderes, como tengo uno en mi mano, ¿vale? Lo voy a poner aquí a mano descubierta, bueno, realmente lo suyo sería ponerlo boca abajo para no despistar. Como tengo aquí a Murabi, pues de momento este está en mi mano, ¿vale? Esto representa mi mano. Pues he pagado una acción y me voy a llevar la Acrópolis, ¿vale? Y empezamos a explicar cartas. Esta carta es una maravilla, ¿vale? Viene en color morado y las maravillas tienen una peculiaridad. En el momento que las compras, inmediatamente entran en juego, pero entran en juego sin construir. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que compro la maravilla, ¿vale? Y además solo puedo tener una activa por, digamos, a la vez, ¿vale? Es decir, si compro una época de la... O sea, una maravilla de la época A, hasta que no la construya definitivamente, no puedo adquirir una segunda maravilla para construir. Es decir, no puedo comprar maravillas para acapararlas. Entonces, según la compro, inmediatamente, pues la voy a poner, por ejemplo, aquí en este lado, ¿vale? Y entra paisada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues significa que hasta que yo no construya las dos etapas de esta maravilla, ¿vale? Esta etapa requiere 2 piedras para la primera etapa y 3 para la segunda. En el momento que yo invierta acciones y recursos para construir esta etapa, poder enderezarla y me dará los bonus, que en este caso, pues mi lista de edificios urbanos aumenta en 1, los cambios de pacífico de gobierno cuestan 1 menos, y además me sube índices, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es entrar paisada, evidentemente está sin construir, y la primera acción ha sido, pues eso, adquirir una maravilla. Segunda acción, pues por ejemplo, vamos a aprovechar y casi voy a poner esto mejor. Bueno, voy a dejar aquí en este lado que no se ve. Voy a jugar, por ejemplo, a mi líder, ¿vale? Pues con una acción civil hago lo mismo, pago una acción y puedo poner en juego una carta de mi mano. En este caso, pues pongo a Murabi en juego, le pongo aquí encima para indicar que ahora este es mi líder actual. Este líder, como os he dicho antes, solo puedo cambiarlo por uno de la época 1, ¿vale? O superior, ¿vale? Pero no puedo volver a adquirir un líder de la época antigua para sustituirle. Es decir, una vez que elijáis un líder, os lo tenéis que quedar, incluso aunque no lo jugáis, ¿vale? Una vez hecho esto, pues seguimos con acciones. Bueno, por ejemplo, voy a hacer otra acción que voy a comprar otra carta. Pues pago un cubo y, por ejemplo, me voy a llevar, por ejemplo, esta, tierra fértil. Estos son cartas como de acciones, ¿vale? Estas cartas son potenciadores que nos van a dar siempre pues, recursos, nos va a permitir construir, reduciendo el coste de determinadas cosas. ¿Cuál es la peculiaridad de estas cartas? Que estas cartas, en el momento que suben a nuestra mano, no podemos jugarlas a continuación. Es decir, yo no podría decir, pago un cubo amarillo, pongo una acción y la juego. Esta siempre tenemos que jugarla a turno vencido. Es decir, el primer turno que la adquieres, solo puedes tenerla en tu mano. Es decir, solo la puedes mantener aquí, ¿vale? Y no puedo jugarla, aunque tenga acciones. Es decir, hasta el siguiente turno no puedo utilizarla. Y me queda una última acción civil. Pues por ejemplo, en la última acción civil vamos a empezar a hacer acciones del tablero. Lo que voy a hacer es, voy a acercar un poquito más esto. Para un poco que se vea mejor, ¿vale? Pues por ejemplo voy a empezar explicando acciones. Pues primera acción que voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer la más sencilla, que es por ejemplo aumentar mi población. Entonces lo que me interesa es ahora mismo ir ganando trabajadores, aunque ya aquí tengo uno disponible, ¿vale? Entonces podría perfectamente coger este trabajador y gastar piedra para ocupar un edificio. Así que lo que voy a hacer, yo creo, pues con una acción civil, pago mi última acción civil y lo que voy a hacer, un trabajador que tengo desocupado, lo voy a convertir en un edificio. Si quiero hacer una minería, digamos, es decir, para ganar más recursos el próximo turno, pues si quiero meter aquí este cubo me costaría 2 piedras, que son justo las que tengo aquí. Entonces, por ejemplo, cojo este trabajador con la acción que ya he pagado, le traslado aquí este edificio, que ahora se convierte en un edificio, y pago el coste que son 2 piedras, que son 1 y 2. Las 2 piedras que tengo y vuelven a mi reserva. De tal manera que siempre voy a ir jugando con esta reserva para ir obteniendo y generando recursos. Y automáticamente, pues eso, construye un edificio. Me he quedado sin acciones civiles, ¿vale? Pero como tengo a Murabi, me permite con una acción roja utilizarla como una acción blanca, ¿vale? Las acciones rojas, que son las acciones militares, nos sirven exclusivamente para determinados eventos militares, para crear unidades militares, para desarrollar tecnologías militares, ¿vale? Que van a estar siempre en rojo, tecnologías militares, ¿vale? Para provocar guerras, copiar tercia, es decir, todo lo que esté relacionado con conflictos, con guerra, es para lo que se van a utilizar generalmente estos cubos, ¿vale? En este caso, como tengo a Murabi, pues me permite utilizar un cubo rojo como si fuera uno blanco. Así que lo voy a hacer, voy a gastarlo y, por ejemplo, voy a hacer otra acción de las disponibles que tenemos, que es voy a coger un cubo de población, lo voy a convertir en un trabajador desocupado. Para pasarle de aquí a aquí, pues gasto primero la acción, pago las comidas que indica aquí abajo, en este caso marca 2 comidas, es decir,
convertir una población en un trabajador me cuesta pagar 2. Y justo cuando tengo aquí, pues 2 cubitos, 1 y 2. Es decir, puedo pagarlo, por lo tanto, devuelvo los cubos a la reserva y acabo de poner un trabajador, que en este turno no lo puedo utilizar, pero me va a venir bien para futuros turnos ir adelantando. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Pues ya no me quedan recursos, no puedo hacer más acciones, pues ya tendría que pasar. Entonces, en este mismo instante, en el momento que paso, pues ya se daría final de turno, ya que en este juego hay que desarrollar el turno completo antes de pasar al siguiente. Entonces, nada más empezar, pues empezaríamos resolviendo de nuevo esto. Primero, descartar cartas militares. No tenemos ninguna, puesto que todavía no hemos robado. A continuación, obtendríamos ciencia y cultura según nuestros índices. Pues como tenemos un edificio con el índice de ciencia 1, pues tengo en mi índice tengo 1, pues obtengo otro punto. ¿Vale? Bueno, el otro jugador también voy a tener del turno anterior un puntito, ¿vale? Se lo vamos a ir subiendo, aunque no esté jugando. Y a continuación seguimos. Corrupción, en este caso, como aquí no hay ningún modificador negativo, no tenemos corrupción. Producción de comida. ¿Cuánto producimos? Pues producimos igual. En función del número de edificios que tengamos, pues producimos 2 de comida. Pues 1 y 2. Consumo de comida, ¿cuánto consumimos? Pues de momento, por suerte, como todavía este cubo de población está tapando el modificador negativo, pues no pagamos comida, es decir, no tenemos que pagar ese mantenimiento. A continuación, producción de recursos. Pues producción de recursos igual. Ahora, como he metido un edificio extra, pues me va a producir por cada edificio una piedra. Así que cojo 3 recursos azules que simbolizan piedras y ya tengo 3 recursos. Y a continuación pasamos a robar cartas militares. Vale, pues ahora ya empezamos con una nueva mecánica. Al final de mi turno, como solo me queda una única acción roja sin utilizar, ¿vale? Por cada acción que tengamos sin gastar, puedo robar una carta, hasta un máximo de 3, ¿vale? Y mi límite de mano también va a estar determinado por el número de acciones militares que tenga, ¿vale? En este caso, adiós, qué lío. En este caso, como tengo 2 acciones militares, puedo tener hasta 2 cartas militares de máximo, ¿vale? Para cuando llegue la fase de descarte. En este caso, tengo un cubo sin utilizar, pues robo una carta. Y estas cartas, ¿vale? Normalmente hay que mantenerlas en secreto. Son cartas que nos van a ir añadiendo una serie de nuevas mecánicas que ahora iremos explicando, ¿vale? De momento, como la acabo de robar, pues no voy a explicar nada. Y me la llevaría a mi mano, ¿vale? Y formaría parte de mi mano. Puedo tener tantas cartas normales como acciones civiles tenga, es decir, en este caso puedo tener hasta 4 cartas marrones y hasta 2 cartas rojas máximo cuando llegue la fase de descarte de estas cartas, ¿vale? En caso de que pudiera obtener, por ejemplo, tuviese 4 cartas marrones en la mano y mis acciones civiles fueran 4, pues no podría obtener ninguna nueva carta hasta que no jugara alguna de mi mano. Vale, pues continuamos. Habríamos resuelto el turno, recuperamos acciones, ¿vale? Entonces ya todas mis acciones vuelven de nuevo a mi tablero y de ahora comenzaría el siguiente jugador. Lo mismo de antes, pues siguiente jugador se descarta los líderes, bueno, se descarta, perdón, las cartas de 2 jugadores o menos, ¿vale? Que en este caso, bueno, no lo voy a girar así para que se vea. Y a continuación ya hemos eliminado estas, desplazamos de nuevo estas. Y lo que habíamos dicho antes. Y ahora repondríamos cartas. ¿Qué pasa? Que ya la época antigua se ha acabado. Se acaba la edad antigua y ya habíamos preparado la época 1, pues ahora hay que empezar a completar con la época 1. Y en la época 1 van a empezar a aparecer nuevas cartas. Por ejemplo, acaba de aparecer un edificio urbano, otra carta amarilla de acción, ¿vale? Y otra carta de acción, ¿vale? Pues supongamos, ¿vale? Que ahora está desarrollando el turno del jugador rojo y pues supongamos pues construye algo, sube un punto el índice, por ejemplo, cultura, no sé. Ya lo digo. Esto es una simulación solo para que veáis un poco cómo funcionan las acciones y un poco la mecánica del juego. Realmente cada jugador pues un poco haría eso, lo que él considera oportuno. Vale, pues ya empezamos con la época 1. Supongamos que nos vuelve otra vez a tocar el turno y empezamos de nuevo con el jugador azul. Es decir, el jugador rojo ya ha hecho todas sus cosillas y empezamos. Y hemos recuperado nuestras acciones. Pues nada más empezar, ahora vamos añadiendo nuevas mecánicas al juego. Bueno, haríamos igual. Descartaríamos, ¿vale? Supongamos que llega el otro jugador, se compra cartas. Las que no compre descartamos, desplazamos esto para acá. Es decir, cuando nos tocara el turno, evidentemente, este track se movería. De tal manera que las últimas cartas irían bajando el coste y irían entrando en nuevas cartas que nos aportarían pues nuevas cosillas interesantes. Por ejemplo, aquí ya ha salido un edificio, una mina, que son edificios... a ver si me sale. Minas, edificios... Ay, que no me salen. Bueno, edificios del campo, que no me sale la palabra.
Y por ejemplo acaba de salir una nueva unidad militar, ¿vale? Que estas unidades militares pues, nos van a permitir evolucionar las que tenemos o añadir unas nuevas. Bueno, supongamos que empezamos de nuevo, ¿vale? Es decir, ya estamos en la época 1, empezando de nuevo el jugador y ahora, por ejemplo, vamos a empezar a hacer cosas. Por ejemplo, pues vamos a aprovechar teniendo aquí mi mano y nada más empezar se añade una nueva fase que es la fase política. Vale, la fase política es una fase en la cual un jugador puede hacer una única acción, ¿vale? En este caso lo que voy a hacer es, voy a hacer una pequeña, bueno, un pequeño ejemplo. Voy a coger de las cartas militares, varias, para enseñarlas, ¿vale? Estas son las cartas militares, voy a coger para enseñar, bueno, estas de pacto, estas, por ejemplo, en una partida de 2 jugadores no se utilizaría, puesto que esto es para cuando se juegan 3 o 4 jugadores para hacer alianzas. Entonces esta carta, por ejemplo, ya está directamente desechada. Tenemos una táctica, por ejemplo, voy a dejar aquí alguna carta separada. Tenemos una agresión, colonia tengo en la mano ya, agresión, una carta normal de cultura y creo que aquí ya no había nada más así. Ah, y carta de combate. Vale, pues con estas 3 cartas y la que tengo en la mano, os explico las cartas que vienen aquí, ¿vale? Cómo funciona cada una, porque además cada una tiene una forma particular de jugarse, ¿vale? La primera carta, la más fácil. Esta carta se utiliza cuando suframos una agresión, ¿vale? Cuando un jugador nos ataque con una acción política que se denomina agresión, pues podremos una agresión para que nos afecte, ¿vale? La condición que se tiene que cumplir es que el agresor, ¿vale? Supongamos que el agresor es el rojo. Primero, para jugar una agresión, pues tiene que ser más fuerte que nosotros. En este caso, si el jugador rojo me tirara una agresión, pues tendría que igualar o superar su valor de fuerza para que esta penalización no me afectara. Normalmente las agresiones lo que van a hacer es pequeños ataques que lo que van a hacer es, por ejemplo, eso, robar cartas a jugadores o robarles influencia, recursos, etc. Una agresión que tú juegues contra otro jugador va a ser para robarle recursos. Y la condición previamente para tú hacer una agresión es que seas más fuerte. Y en el momento que tú lanzas una agresión, ¿vale? El resto de jugadores pueden, bueno, el jugador atacado, digamos, con la agresión, tiene la opción de defenderse. ¿Cómo se puede defender? Pues sumando a su fuerza, utilizando este tipo de cartas, por ejemplo, por poner este mismo ejemplo, ¿vale? El rojo, supongamos que tiene fuerza 3 y yo tengo fuerza 1. Si yo jugara esta carta para defenderme de la agresión, pues sumaría 2 y 1, 3. Por lo tanto, igualaría la amenaza y la agresión no me afectaría. Y ya está, no habría ningún perjuicio para nadie. Ni siquiera aunque el otro perdiera el efecto de la agresión, ¿vale? Además, para activar la agresión, nos costaría una acción militar. Es decir, que si ahora, al empezar, imaginaos, empieza la fase de política, y puedo decir, por ejemplo, jugar una agresión. Si soy más fuerte que el azul, pago la acción militar roja, ya en este turno, lanzo la agresión y el otro jugador puede intentar defenderse gastando cartas, o bien incluso estas cartas se pueden utilizar con un bonus de +1, ¿vale? Para defenderte de un ataque. Es decir, en caso de que no tuvieras, por ejemplo, esta, pues un jugador podría decir, pues me puedo descartar X cartas que van en función del número de acciones militares, es decir, que hasta un máximo de 2 se podría gastar, por ejemplo, este jugador, para intentar repeler la agresión. ¿Vale? No sé si ha quedado claro, creo que sí, pero bueno. Entonces, una agresión es tan sencillo como eso. Pagas la acción, se lanzas a un jugador que sea más débil que tú, y si no es capaz de defenderla, te llevas el bonus. Y si la repele, pues no pasa nada, se descarta la carta y se acabó la agresión. La carta modificador ya la hemos enseñado, que es exactamente esto, ¿vale? La parte de arriba se utiliza para defenderte de agresiones exclusivamente, ¿vale? Y la parte de abajo es para colonizar, ¿vale? Que cuando haya colonias, pues las explicaremos. Las tácticas. Una táctica, ¿vale? Esta se juega durante el turno normal de acciones, durante la fase de acciones, y esto son tácticas de guerra. Esto simplemente en el momento que paguemos una acción militar roja durante la fase de acciones, bueno, que esta realmente me la quedaría a la mano y la jugaría en la fase de acciones, así que lo que voy a hacer es la voy a dejar para la fase de acciones, y así la aplicamos en su fase correspondiente. Más cartas de política, ¿vale? Pues tenemos cartas de política, seguimos con la primera, agresión, ¿vale? Y luego tenemos estas dos tipos de cartas, ¿vale? Que vienen con este símbolo cultural y son eventos, ¿vale? En este caso esto es un evento, ¿vale? Que cuando se revele, pues enseñaríamos qué hace, ¿vale? Y esto es una colonia, ¿vale? Territorio habitado, que esto es una colonia, pues es un territorio descubierto en el cual los jugadores, en el momento que sale la colonia, cada jugador va a pujar con fuerza militar, ¿vale? Además añadiendo modificadores de cartas, que para eso son estas cartas, y aquel jugador que digamos, invierta más fuerza militar, se lleva la colonia. En este caso, esta colonia, pues nos daría 2 de población y además uno de esa población pasaría a un trabajador disponible. Es decir, nos va a dar siempre cosillas potentes. ¿Cuál es el riesgo que tiene
una... ¿Cuál es el riesgo que tiene una colonia? Que al pujar con fuerza militar, esa fuerza la perdemos. Es decir, que si somos el jugador más fuerte y pujamos con todas nuestras tropas, ¿qué pasa? Que si yo, por ejemplo, tengo este soldadito aquí, ¿vale? Que representa mi fuerza 1 aquí, y yo pujo por la colonia y me la llevo, ¿qué pasa? Que esta fuerza militar yo la pierdo, es decir, volvería de nuevo a mi track, ¿vale? Y como no tengo fuerza militar, mi fuerza militar acaba de pasar a 0. ¿Esto que va a producir? Que sea más vulnerable ante eventos de otros jugadores. De tal manera que sí, la colonia me la llevo, pero claro, mi fuerza militar se acaba de quedar completamente mermada. Estoy expuesto a que cualquier otro jugador me lance una agresión, una guerra, etcétera, etcétera. Y esto es una colonia, ¿vale? Entonces, ¿cómo se juegan estas cartas? Pues una vez que ya hemos explicado las cartas, pues en la fase de política, lo que recapitulamos, lo que hemos dicho, podemos jugar una agresión, ¿vale? Estas cartas son para defendernos de agresiones o utilizarlas para colonias, o bien podemos jugar una de estas cartas. ¿Cómo se juegan estas cartas? Pues imaginaos que yo digo, bueno, pues me interesa, bueno, realmente esta era la carta que tenía en la mano, la voy a dejar aquí, y el resto de cartas las voy a devolver al mazo, ya que las hemos enseñado. Intentaré hacer algún ejemplillo para que quede claro. ¿Vale? Y entonces supongamos, empezamos con la fase de política, es decir, hemos restaurado las cartas, fase política, y decido jugar una carta a mi mano. Voy a decidir jugar esta colonia. Y esta colonia, lo único que tenemos que hacer es muy sencillo, es yo, sin revelársela a nadie, la voy a colocar en eventos futuros. La coloco aquí, ¿vale? Como es de la época 1, me va a dar un punto de cultura, por lo tanto, no del índice, sino de cultura, así que me da un puntito de victoria, digamos, por jugarla. Y en el mismo instante que yo meto una carta aquí, ¿vale? Se resuelve una carta de eventos actuales. Entonces, cojo la primera carta del mazo de eventos actuales y la revelo. Y estas cartas normalmente van a ser beneficiosas. Cada civilización obtiene 2 comidas. Pues en este caso, todos los jugadores obtendríamos 2 comidas. Descartamos la carta y nos da el bonus. Pues 2 comidas, pues cogemos 1 y 2 y me lo llevo a mis comidas. Y así, este evento me ha permitido obtener cultura y recursos. Una vez que he jugado mi única acción política, pues terminé. Y pasamos de nuevo, y ahora pasamos a la fase de acciones. Y la fase de acciones, pues empezamos un poco a desarrollar lo mismo que antes. Ya hemos explicado varias acciones, pues por ejemplo, bueno, por ejemplo voy a explicar ahora, ya que tengo la falange, aunque no tiene mucho sentido. Esto bajamos en 1, vale. Pues por ejemplo, la falange durante la fase de acciones la puedo jugar, ¿vale? A coste de una acción militar roja. Entonces la voy a jugar simplemente por hacer el efecto. Pago la acción militar roja y la falange lo que me permite es poner esta carta en juego, ¿vale? El primer turno que la juega un jugador la tiene en exclusividad, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que ningún jugador puede copiar esta táctica. ¿Qué significa? ¿Para qué sirven las tácticas? Pues muy sencillo. Si yo, como tengo esta táctica, digamos, activada, porque tengo mi estandarte, si en algún momento tengo, por ejemplo, voy a poner aquí, 2 soldados y otra carta como esta, pero que con el icono de caballería, ¿vale? Es decir, y tengo 3 cubos, es decir, 2 soldados y un caballito, ¿vale? Y una de caballería, pues esas 3 piezas compondrían un ejército. ¿Qué significa esto? Que mi fuerza militar subiría. Supongamos que la carta de caballería, bueno, vamos a hacer una pequeña trampilla y voy a coger, bueno, voy a buscar la carta de caballería para enseñarosla directamente, ¿vale? Mira, pues justo, caballería medieval, ¿vale? Supongamos que yo tengo la caballería medieval, ¿vale? Que esta carta la he comprado y la he desarrollado y la tengo aquí y además la tengo con un caballito, ¿vale? Tengo un trabajador que lo he convertido en una caballería. Pues como cumplo el requisito del ejército, ¿vale? De la formación de combate, tengo 2 de infantería y 1 de caballería, que se me suma un total de 3 a mi fuerza militar. ¿Cuál sería mi fuerza total? Pues tengo un cubo de 2, 2 cubos de 1, 4, más la fuerza de mi ejército, 7. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que con esas 3 unidades, mi fuerza militar estaría mismo en 7 puntos de fuerza. Por lo tanto, claro, tendría una amplia diferencia con otros rivales. De tal manera que ante una agresión, seguramente no podrían defenderse mucho de los jugadores oponentes. En este caso, esta táctica la tendría yo disponible, ¿vale? Solo la tengo durante un turno. Al inicio de mi próximo turno, ¿vale? Vamos a devolver esto otra vez como estaba. Aquí, si no me equivoco, esta la descartamos, bueno, la devolveremos a su mazo. Al inicio de mi próximo turno, ¿vale? Las tácticas se comparten, es decir, pues por historia, pues
las demás culturas te copian la táctica. Entonces, el primer turno la tienes en exclusiva, pero a partir del siguiente turno, esta carta se coloca aquí, ¿vale? Y cualquier otro jugador en un futuro, ¿vale?, puede copiar la táctica pagando 2 acciones militares. Es decir, si luego el jugador rojo, que además lo he hecho al revés, el jugador rojo, por ejemplo, consiguiera los mismos tipos de unidades, pues podría pagando 2 acciones rojas que vienen aquí indicadas y copiar la táctica, ¿vale? Es decir, solo la tenemos en exclusiva el primer turno. Luego los demás jugadores pues pueden copiárnosla en un futuro. Y esto nos va a permitir, pues eso, evidentemente, sumar bonus muy potente. Porque si yo, por ejemplo, quitara el estandarte de aquí para sumar, por ejemplo, otra táctica, pues evidentemente pues perdería estos 3 puntos extra si tuviese el ejército completo. En este caso, recapitulamos y volvemos de nuevo. Tengo fuerza 1, porque solo tengo fuerza militar. La táctica la acabo de jugar este turno. Así que no tendría ningún sentido, puesto que realmente no tengo ese ejército. Pero bueno, es una manera de ir añadiendo ir pensando en el futuro de nuevas tácticas de guerra. Pues primera acción militar, hemos jugado esta táctica, que ya la hemos explicado. Siguiente acción, pues por ejemplo voy a jugar ahora sí, ¿vale? Esta carta que compré en el turno anterior la voy a comprar. Y esta carta, igual, tengo que pagar una acción civil, y dice construye o moderniza una granja o mina pagando 1 de piedra menos, ¿vale? Construir, básicamente, pues es lo que hemos hecho antes, que en este caso no puedo construir porque esto no tengo ciudadanos, así que esta de momento no podría hacerla. Construir básicamente podría ser lo que os digo, básicamente coger un trabajador aquí, pagar la piedra, supongamos si lo queremos llevar aquí nos costaría 2 menos 1, 1, es decir, por una piedra podríamos hacer un nuevo edificio, o bien modernizar, ¿vale? Modernizar básicamente es mejorar un edificio, que en este caso seguramente vamos a intentar adquirir ese para explicar lo que es mejorar. En este caso, bueno, por desgracia la carta no puedo jugarla, así que vamos a seguir haciendo acciones. Por ejemplo, voy a hacer, como todavía no he hecho ninguna acción, solo he hecho la militar, pues por ejemplo, a ver, voy a pensar un poco en el futuro, a ver, líder ya tengo, no puedo adquirir, perdón, voy a poner que no se ve, líder de la época antigua no puedo adquirir, maravilla tampoco, mira, puedo construir una etapa de la maravilla, por ejemplo. O por ejemplo, con una acción civil voy a construir la primera etapa de la maravilla que me cuesta 2 piedras. Así que inmediatamente, en el mismo momento que pago la acción, cojo 2 piedras, las devuelvo a la reserva, ¿vale? Y inmediatamente, como he construido la primera etapa, uno de estos recursos viene directamente encima de la carta, ¿vale? Voy a enseñar. Y lo que hago con uno de esos recursos es colocarlo encima del primer recurso para indicar que ya he construido la primera etapa. De tal manera que en el momento que vuelva a hacer una segunda acción y pague 3 piedras, inmediatamente esta la enderezaré y obtendré el bonus correspondiente. Entonces, por ejemplo, una acción sería construir una etapa de la maravilla. Siguiente acción, por ejemplo, que voy a hacer, pues voy a comprar, por ejemplo, pensando en el futuro, pues voy a comprar, por ejemplo, el hierro, que esta me costaría 3 acciones. Es un poco suicida, pero a lo mejor a medida que vayáis jugando, pues iréis viendo que muchas veces, si no pilláis una carta, a lo mejor ya no la pilláis en toda la partida. Entonces pago las 3 acciones que me cuesta y me voy a llevar el hierro. Y esta carta me la llevo a mi mano. Esto es una tecnología y se va a mi mano, todavía no puedo jugarla. Me habría quedado sin acciones, pero tengo Hammurabi. Hammurabi me permite todavía una acción militar usarla como civil. Así que puedo aprovechar y comprar una carta o población. Así que como tengo el valor de corrupción destapado y me interesa devolver recursos a la reserva para no pagar esto, porque si no es una penalización, lo que voy a hacer es voy a sacar este trabajador de aquí, ¿vale? Me cuesta 2 comidas, que aquí debería... Vale, es que aquí... Con el ejemplo anterior metí un trabajador de más. Realmente este debería estar uno vacío. Entonces lo que voy a hacer es pago con la acción de Hammurabi. Saco este trabajador aquí, pago 2 comidas, que tengo 4, las devuelvo al track y tapo justo el valor de corrupción, por lo tanto así no tengo que pagar piedra. Y ahí tengo un trabajador para el próximo turno. Pero ya he abierto aquí un mantenimiento de comida a pagar. Me quedo sin acciones. Fin de turno. Y empezaremos a resolver la secuencia de final de turno. Primero, descartar cartas militares sobrantes. No tengo ninguna en la mano, puesto que las 2 que tenía las he jugado, una ahí y otra aquí. Siguiente, obtenemos ciencia y cultura, tanta como nuestros índices. Pues en este caso tengo de ciencia 1, pues subo un puntito aquí en el track, de ciencia subo un puntito, y cultura así con 0, puesto que no he subido ningún índice todavía de estos, así que no tengo todavía cultura, que son los puntos de victoria. Y a continuación seguimos. Corrupción, justo la he tapado, así que no tengo que pagar. Si estuviera la corrupción destapada, pues tendría que pagar en piedra. Y en caso de no poder pagar piedra, creo que pagaba comida. A continuación, producción de comida. Pues ¿cuánto producimos? Tenemos 2 edificios por 2 cubitos.
Consumo, escasez de comida, pues ahora tenemos esta destapada, así que nos toca pagar uno de comida. Así que uno de comida lo tenemos que devolver de nuevo a la reserva. Siguiente, producción de recursos, pues tenemos 3 cubos amarillos, pues nos producen 3 piedras. Así que vamos aquí acumulando piedras para luego poder construir más cosillas. Robar cartas militares, pues en este caso, como me he ventilado todos los cubos rojos, no robo ninguna carta. Así que no tengo cartas militares para el próximo turno. Y a continuación recuperamos todas nuestras acciones. Pues cogemos todo esto aquí, nos lo traemos por acá y le tocaría el turno del siguiente jugador. Entonces empezaría de nuevo el siguiente jugador. Bueno, lo que voy a hacer es, como se está alargando mucho el vídeo y este juego es bastante complejillo, todavía yo creo que me puede dar incluso para hacer 3 vídeos, porque quiero explicarlo bien, pues yo creo que voy a cortar aquí y vamos a seguir con otro vídeo, ¿vale, chicos? Así que nada, os veo en el siguiente vídeo. ¡Hasta otra!